Bueno, hemos llegado al número 30, nosotros que hablamos siempre del número 3, 3 decenas, 30, el video número 30. Y tenemos para mucho más, mucho. Siempre cuando comienzo una nueva charla, siempre me refiero a algunos comentarios que han llegado, que me han llamado la atención, que pueden servir para el resto de las personas. Por ejemplo, los que dicen que no lo conocí nunca, Felipe, bueno, ya para decir eso, es como los que niegan que la Tierra es redonda, ¿no? Están desesperados, están desesperados. Los comprendo, no me puedo enojar con los desesperados. Por lo menos tomaron conciencia. Se desesperan. ¿Cómo saben lo que hacíamos con Felipe? En el año 70, si ellos estaban en otra cosa. Bueno, vayan a la Sociedad Teosófica, ahí están los formularios, están nuestras fotos, ahí. Vayan ahí. Interesante el tema de la Sociedad Teosófica, porque dio que hablar, dio que hablar. Otro muchacho habló de Jorge Libraga, el jefe máximo de Nueva Acrópolis, ya hablamos de eso impresionó. Pero una persona dijo, pero Jorge Libraga era de la Sociedad Teosófica. Claro que era de ahí, pero la Sociedad Teosófica lo expulsó de la Sociedad Teosófica. Felipe también expulsaba gente, de la orden Tirodal, en aquella época que la Tirodal existía. Expulsaba gente. Los traidores que decía él, gente que algo muy grave tenían que cometer para que los eche. Los sacaba de la orden. Es muy grave eso. Muy grave. Tiene que ser un delito terrible para que Felipe lo echara. Una traición muy grande. Y bueno, estábamos infiltrados. Felipe, en la Teosófica, tenía 3 niveles, hemos dicho, la Teosófica, los estudiosos, nosotros, cuando entramos. Felipe y yo nos interesaba estudiar, leer todo eso. Servicio secreto inglés. Ya sabíamos que era una sociedad sinárquica, internacional. Eso sabíamos todo. Después entramos, nos invitaron reuniones de logia, los miércoles a la noche, íbamos ahí. Pero Felipe fue invitado a la comasonería de la Sociedad Teosófica, y el máximo, el tercer lugar, tercer nivel. Bueno, ahí estuvo un tiempo, yo ya me había ido, me fui solo, no iba a esperar que me echen. A Libraga lo echaron, estuvo 10 años, pero cuando funda Nueva Acrópolis se dan cuenta los teósofos, que lo que está haciendo Libraga con la Nueva Acrópolis. Lo expulsaron de la Sociedad Teosófica. Tenía 3 niveles la Nueva Acrópolis también. 3 niveles. Los que entraban con cosas filosóficas, estudio. Después había un nivel más grande. Ya tenía gente para enseñar. Y después estaba el máximo nivel. Eran 3 niveles. Pero ahí no entramos. Después, cuando vinieron los militares a la Argentina, empezó la persecución, los expulsaron, se fueron, no se quedaron en Argentina, se fueron, España, Francia, y ahí tuvieron los problemas, porque ahí ya vino la acusación de que eran nacionalsocialistas, acusados de nacionalsocialistas, les cerraban todo, allanaban, les robaban todos los materiales de estudio. Interesante, pero nunca estuvimos ahí. Nunca. Gente interesante ahí sí, había mucha. Conocimos varios, muy bien, muy despiertos. Después otra persona me dijo, por favor, repita los nombres de los 3 leales. Los 3 personas, los 3 hombres leales de Luis Felipe Moyano, de Felipe. Y la Franconi, porque no entendieron un apellido. Croy Romero, el Croy. Y Boteguels. Es un apellido que muchos no entendieron quién era. Bueno, sí, se lo aclaro así. Después, bueno, la gente que me persigue siempre, me atacan. Hay mucho eso. Hay 3 niveles también de enemigos. La rata primero, abajo de todo. La rata, el nivel inferior. No me puedo enojar con una cucaracha. No. Lo dejo. Después está gente que tendría que estar
que tiene un objetivo parecido, ha leído los mismos libros nuestros, pero ha quedado trabado, tipo Carlos Castaneda, que quedó trabado. Y bueno, esa gente que está trabada, eso me atacan, eso no tendrían que atacarme, tendrían que atacar al enemigo principal, al tercer nivel, el enemigo más terrible que tienen los seres humanos. Pero a ese no lo atacan porque le tienen miedo. Y a mí me atacan, pero con seudónimos. Ya los conozco, son casi ratas, pero han quedado trabados en el nivel 2. Muchas veces me han atacado y me siento halagado. Una vez, años 78, 79, llama al decano de la Facultad de Psicología, el coronel Vilar, era un hombre de confianza del general Galtieri. Por orden del general Galtieri, le dice el coronel Vilar al decano, dice el general Galtieri, que le diga al profesor Herrú Aragón que no queremos fascistas en la Universidad de Rosario. Eso fue un halago. Un halago. Yo no había publicado, lo había llevado al diario La Capital para que lo publiquen, La Hora de los Héroes, un artículo que escribí. Y llegó al comando del segundo cuerpo de ejército, seguro, y no me lo publicó el diario La Capital. Se ve que pedían permiso al general Galtieri. Y bueno, no me lo publicó La Capital, pero lo tenía Galtieri. No queremos fascistas en la Universidad de Rosario. Fue un halago que me digan fascista, extraordinario. Después, ese mismo decano, un tiempo después, le comentó a otros profesores, Herrú Aragón solo sirve para destruir. Claro, porque yo venía de toda la actividad en la época de Isabel Perón, de Ivanisevic y de Otalagano. Venía echando comunistas, ya lo expliqué todo esto, pero son comentarios que me han hecho. Bueno, solo sirve para destruir, para mí es un halago terrible, extraordinario. Y ahora hace poco, uno que fue expulsado de la ex orden Tirodal Octra, siempre se dedicó a la magia negra el profesor Herrú Aragón. Otro halago, claro que me dediqué siempre a la magia negra. Bueno, vamos a hablar de todo eso, ¿eh? Magia negra, la razón de toda mi vida es esa. Como Felipe eran los conocimientos hiperbóreos. Él vino a eso y yo vine a otra cosa. Así que estamos en eso, vamos a hablar de esas cosas. Hay una cosa interesante en Belicena Vilca. Al final, pueden buscarlo. La incompetencia espiritual de sus seguidores, los seguidores de Nimrod de Rosario. Eso es interesante. Eso tienen que verlo, lo buscan ahí, lo buscan en Belicena Vilca. Ese dato es interesante. Dice que hay un grupo de apoyo del nacionalismo, algunos de Samael Aungüeor, pero bueno, la incompetencia espiritual de sus seguidores les tiene que dar un poquito de vergüenza, no tocan esos temas. Pero Felipe consideraba que había una incompetencia espiritual dentro de la ex Octra, por eso se retiró, otra de las causas que se retiró. Bueno, todas esas cosas. Después, bueno, también me sorprende siempre las canalizaciones de Christian C. Christian C. continúa canalizando sobre siempre nuestro tema, ahora Egipto, el análisis hiperbóreo de parte de la historia egipcia. Muy interesante, ya vamos a hablar de eso. Por eso traje estas dos estatuas, las traje de Egipto. La traje de El Cairo, la traje de las mesas que están cerca de las pirámides. Me gustan cosas originales, no cosas bellas estéticamente como hay en Inglaterra, en Estados Unidos, para la venta, para un adorno en la casa. Esto no, esto tiene un poder muy grande, a 80 metros de las pirámides de Keops. Y lo que le traje al doctor Menem, al presidente Menem,
el talismán de la reelección, es de allí. Es de ahí, original, tiene que ser comprado ahí. Hay un poder muy grande en la pirámide de Keops. Entonces yo quería que sea ahí, en esa zona. Ahí lo conseguí, por sincronicidad. Ahí fue en Keops. Eso es otra cosa interesante. Pueden averiguar, porque Felipe estaba en contacto con el presidente Menem y yo también. Tantas casualidades puede haber entre Felipe y yo. En la escuela científica Basilio, ahí estábamos los tres, Felipe, la mamá y yo. Y ahí conocimos gente del grupo de Gurdjieff, que estaban infiltrados ahí para conseguir miembros para su trabajo. ¿Cuántas cosas? No son casualidades, cuando es una vez, dos veces, bueno, pero esto es todos los días. Sincronicidades, siempre. Nuestros caminos espirituales, los mismos, pero con distintos matices. Ya vamos a hablar de eso. Y esto, bueno, me interesó mucho porque es la diosa Taweret, es la diosa hipopótamo de Egipto, pero me interesó porque es la concubina del dios Set. Por eso me interesó mucho, porque a Set se lo relaciona con el hipopótamo. Y esta es la diosa, concubina de Set. Por eso me interesó. Yo entré al templo de Set. Yo digo, a ver qué hay acá. Acá hay cosas de Egipto. Había cosas de Egipto. Pero ingresé también porque tenían un libro que solo se lo brindaban a los miembros del templo de Set, Michael Aquino. Bueno, yo me afilié al templo de Set, me dieron el libro, Magia Negra en Teoría y Práctica. No me interesó mucho. No me interesó. No aprendí nada, pero era interesante, tenía elementos. El título, por ejemplo, Magia en Teoría y Práctica de Crowley, Magia Negra en Teoría y Práctica. Venía ya de la línea de Crowley, de Michael Aquino. Y luego Martin, otro autor, Magia Sexual en Teoría y Práctica. Bueno, él me lo dio. El mismo Martin me entregó el libro antes de ir a imprenta. Por eso me interesaba. Pero ahí había otras cosas también. En el templo de Set estaba el Maituna y estaban los Kalas. Y eso sí se relaciona con Egipto. No solo el título de la orden, templo de Set. Bueno, pero estuve un tiempo. No quería ascender los 6 grados, no. O sea, hubiera sido como estar en la sociedad teosófica. Había cosas más importantes. Pero fue buena la experiencia. Fue bueno. Obtuve elementos ahí para estudiar. Mucho. Y fue interesante. Y tengo el diploma, podemos decir, del templo de Set, que lo mostré en otra conferencia, en una de las primeras 40 conferencias. Lo mostré ahí. Hay gente que dice, no, eso es sinárquico, no saben cómo atacar. O sea, miran detalle. Los anillos que uso. Tienen que ir a cosas más importantes. Cada anillo tiene un significado importante para el espíritu. Cuántas cosas. Otra casualidad, los viajes. Felipe a la Antártida y yo a Egipto. Bueno, ahí no viajamos juntos a la Antártida ni viajamos juntos a Egipto. Pero ¿por qué fue Felipe a la Antártida? 3 objetivos, pero uno es el más importante. ¿Por qué fui yo a Egipto? 3 objetivos, pero hay uno que es el más importante, que nos va a definir cómo ha sido nuestro camino, nuestras vidas, nuestras aventuras espirituales paralelas. ¿Quién escribió un relato sobre Antártida y sobre Egipto? 2 relatos. Lovecraft, Felipe en la Antártida, yo en Egipto, pero Lovecraft, arriba nuestro, dirigiéndonos. Las montañas de la locura de Lovecraft. Felipe fue a buscar eso. Y luego el otro relato sobre Egipto, en español le pusieron Bajo las pirámides. Bueno, era yo bajo las pirámides, tenía que ir a Egipto. Eso me lo dijo Felipe, andá, tenés que ir a ver las piedras. Traje piedras.
raras. Le interesaban, ya dijimos siempre, mucho la magia de las piedras a Felipe. Pero Felipe tenía otros dos motivos para ir a Antártida. Ver qué pasó en Nueva Suabia. Ahí entramos ya en otro tema, porque él le había puesto ese sobrenombre a una persona de la orden Arquicéfalo, ¿no? Princesa Suabia, pero nada que ver. Esto es la zona geográfica, el sitio geográfico tan importante. Y Neue Schwabeland, este es el sitio de Nueva Suabia. Es como la diosa blanca, la otra vez, hablando de los sobrenombres. Diosa blanca, la diosa blanca está una sola vez en la novela, y abajo, bueno, es el título del libro de Robert Gravis, vamos a decir medio en broma. Ya lo hemos hablado. Pero, oh, diosa blanca, blanca diosa, eso está sobre Pirena, es un poema, una invocación a la diosa Pirena, eso sí, diosa blanca, porque es una diosa color blanco, la piel blanca, pero nada que ver con la otra. La diosa blanca es un nombre. Y otro de sus mismos nombres se llama Princesa Suabia. Bueno, ¿qué quería Felipe ahí, en Nueva Suabia? Quería ver si era verdad que habían tirado una bomba atómica de un poder reducido, pero bomba atómica, porque lo había leído, yo también, en un diario árabe, Al-Watan, y quería saber, iba a averiguar con los militares. Eso es en segundo lugar, ya menos importancia. Lo mismo la entrada a la Tierra Hueca, por los informes del almirante Byrd. Eso, a ver, ¿qué saben los militares de eso? Pero donde quería ir Felipe es a las montañas de la locura tal. Ahí está toda la historia de la raza humana de cientos de miles de años atrás. Lo mismo yo en Egipto. Lo principal para mí, el poder de las pirámides para la magia negra, para destruir a mis enemigos y a los enemigos de la humanidad. Eso hay que decirlo así claro, porque era el principal objetivo, como eran las montañas de la locura para Felipe. Los registros históricos que describe Lovecraft. Pero yo quería el poder para mejorar mis técnicas de ataque, para destruir a los enemigos. Se lo enseñé desde hace 40 años a todos mis alumnos. Y fui a eso. Por supuesto, en segundo lugar, quería saber qué sabían del libro Necronomicon. Sí, lo vieron los árabes que yo encomendé, averiguando, sí. Había pedazos escritos en un idioma raro, no recuerdo qué idioma era, no importa. Era otra cosa. Y después, por supuesto, los estudios de alquimia. La alquimia se origina en Egipto. El yoga sexual en Egipto. Y los kalas en Egipto. Yo tenía los libros, tenía todo. Estaban en el Arquicéfalo. Por eso pasó de Egipto a India. Massey, lo digo así en castellano, ¿no? Massey, con 2 S. En él se basó Kenneth Grant muchísimo. Él habla de toda la historia de Egipto, el libro de los comienzos, por ejemplo. Tenía varios libros. Yo los tenía todos, están en la biblioteca del Arquicéfalo, pero ahora no tengo acceso a esa biblioteca, está en otras manos, para preservarlos. Inencontrables, escondida, por las dudas, porque no quisiera que los roben, porque es la última selección, la selección más perfecta que ha habido, y la tiene una persona, el depositario, joven. Debe ser así. Así que ahí tenemos los motivos, ¿no? Y yo llevé cartas de gente que me encomendaba, porque yo tenía la teoría, así como Felipe trabajaba con la magia de las piedras y runas, muy complicado, no era una cosa simple lo que él hacía. Además, el poder lo tenía él. Y yo, con los circuitos electrónicos, que le interesaba mucho a Felipe, porque él era técnico electrónico, con circuitos electrónicos, radiónicos y yantras. Y yantras, bueno, yo usaba el yantra de Kali y otros yantras del Kaula, de India. Pero Felipe se había hecho su propio yantra,
Yo nunca, lo tenía yo, pero nunca lo usé. Está guardado en la biblioteca del Arquicéfalo, no se usa, por respeto. Lo inventó Felipe, él debe usarlo. Eso es magia también, magia. Pero yo quería que se realce todas mis técnicas parapsicológicas, directas sobre todo. Para mí la pirámide, yo lo veía antes de viajar, esto es una máquina radiónica. Voy a llevar las cartas de los clientes. Unos querían atraer clientes, otros querían atraer mujeres, otros querían alejar enemigos. Bueno, llevé las cartas, las dejé en la pirámide de Keops. Después hice lo mismo en Miserino, que justo estaba abierta, se podía ingresar. Las dejé una noche nomás, para ver qué pasaba. Sí, se sienten, hay alteración de todo, pasaron cosas, ocurrían muchos fenómenos. Viajé muchísimo a Egipto, muchas veces, mucho. Pero después logré representar esa misma fuerza en Estados Unidos, en mi casa donde yo vivía. Ahí la representé con una pirámide de bronce que le encargué a un especialista que yo admiraba. Decían que estaba loco, pero eso no me interesa, a lo mejor tiene todo el conocimiento. De nosotros también decíamos que éramos locos. Al hacer Maituna una vez una chica me dijo, vos estás loco, me voy. Y me dijo loco porque por el Maituna, por la abstinencia. La gente dice cualquier cosa. Logré el poder, bastante parecido, en mi departamento. Una pirámide que le compré a Bill Cox. Y era de bronce. Tenía una serie de elementos que había agregado Bill Cox. Bueno, eso estuvo bien. Después probé en Argentina otra pirámide que traje de México, pero era de aluminio. En ambas las medidas eran perfectas. Las mismas medidas en escala de la pirámide de Keops. Pero no tenía el poder que tenía la otra, y la otra la dejé en Estados Unidos. Llega un momento que uno es una pirámide, uno se transforma en pirámide. Eso decía Bill Cox. Y es verdad eso. Y estando unas horas dentro de la pirámide, se puede, hay que hablar con las personas que cuidan. Ellos tienen permiso, hablan con otros y dan permiso. Unas horas a ver qué pasa. Pero después con la que armé en Estados Unidos realmente es una alteración terrible. Yo la tenía de día y de noche. Sobre mí, una alteración muy grande en el cerebro. Es otra cosa interesante. Eso es Egipto, ¿no? Lo que yo fui a buscar. La brujería, la magia negra de Egipto, para mis trabajos, para mis técnicas parapsicológicas. Eso me enriqueció muchísimo, muchísimo, hasta el día de hoy. Y eso nos lleva al tema que está canalizando Christian C. Un análisis hiperbóreo de Antiguo Egipto. Porque hay 100.000 libros, la mayoría no sirve para nada, sobre Egipto, esto, lo que hizo Napoleón, el otro, muchos mitos, mucha mentira. Además está hecho por gente que no tiene mucho cerebro, arqueólogos, aficionados. Pero Christian C. hace un estudio, un análisis hiperbóreo, porque si no habría que escribir una biblioteca entera. Además ya están los libros, la masonería, dice que ellos construyeron la pirámide, los constructores masones, los Rosacruz, se agarran cosas de ahí, el templo Rosacruz de Spencer Lewis, ahí en San José, California. Era un teatro, era eso, nunca sirvieron de nada, hay que ver las lecciones. Yo entré a los 17 años allí. No se podía, hicieron una excepción por un año, empezaron a darme estupideces, las clases eran estúpidas. Y luego a los 18 ya pude ingresar. Terrible. Duré poco, me fui, pero eso no servía ni para anular el yo, ni para nada, una pavada terrible. Pero era para desviar a los virias, a los buscadores de la verdad. Los desvían. Y si pueden, los desvían. Siempre le prometen el grado 18, el grado 22, el grado 30, y después se muere de viejo. Otra vida desperdiciada. Lo agarra el demiurgo después. El fin de las sectas sinárquicas, las religiones sinárquicas. Ya hemos hablado de las religiones satánicas, lo desvían.
lo desvía. Es como los marxistas que ya están fanatizados, locos, no se puede hablar, es como un testigo de Jehová, terrorífico. Como los chupacirios que ya no salen de la locura, del monstruoso, los adventistas. Esa gente perdida ya, perdida. Pero hay gente que se desvía, va buscando una secta, después otra secta, eso es todo sinárquico. Todos van hacia el demiurgo, hacia Jehová. Lo llaman de distintos nombres. Es el mismo Dios creador. El mismo Jehová se pone distintos nombres. Baal. Cada religión tiene Hashem, no importa, es uno solo, el Dios creador. El Dios creador es uno, pero no es el verdadero, hay otro. Superior a él en todo. Y él lo sabe, él lo sabe bien. Bueno, el Christian C. habla de un tema interesantísimo, las razas que poblaron Egipto. Los atlantes blancos y los atlantes morenos. Encontraron una estela con 3 imágenes, 3 perfiles, las 3 razas del antiguo Egipto. La blanca, la negra y la mezcla de ambas. Eso pobló Egipto. Esos son los atlantes que estaban en contacto con Egipto. Eso está en Belicena Vilca, todo. Pero hay que interpretarlo bien. Hay hiperbóreos en el antiguo Egipto. No son todos atlantes morenos que están con el demiurgo. No sirve eso. Están los otros. Los esclavos, los negros, los atlantes morenos, magia sinárquica, al creador, el sol, la luz que hizo Jehová, una oscuridad, una payasada. La raza, eso me impactó. En contacto con los sidas, traidores, estaban los atlantes morenos, eso es perfecto, está en la novela. Pero están las serpientes y los reptiles por todos lados. En Antiguo Egipto, todos serpientes, reptiles, los dioses. Todo está explicado en Christian C. en estos primeros 2 artículos que hemos subido a gnosisprimordial.com. Pueden verlo ahí, muy profundo, interesantísimo. Pero hay otra magia. Hay una magia hiperbórea, la magia oscura, la magia negra de Antiguo Egipto. Negro. Como las túnicas de los caulicas, de los brujos caulicas de India. Hay una magia en Egipto antiguo contra Jehová, en contra. Misterios inmensos, no lo dice nadie, no está eso en los mitos masónicos, Rosacruz. Magia oscura, eso quería ver yo. Los rituales están. Se repiten letanías para modificar la realidad contra Jehová. Eso está dentro de lo que yo buscaba, de los poderes que puede alcanzar la mente humana. El cerebro cargado de energía. Ya no pertenece a la raza humana normal, común y corriente. Todo eso pasó a India. Eso está en Massey. Y es verdad. La alquimia egipcia se origina en Egipto. El oro amarillo se transforma en polvo blanco con grandes capacidades. En vez de 2 átomos, 1 átomo. Ya no es amarillo, metálico. Es un polvo con un solo átomo. ¿Cómo lo lograron? Ese secreto pasó a India y está en India. Estuvo en la India medieval. Todavía se sigue fabricando el oro blanco alquímico en India. En Egipto se perdió eso, que yo sepa, no hay nada de eso. La alquimia. Después el yoga sexual de los sacerdotes de Set. Egipto. Pasó a India. Es el tantra, el maituna. Y luego los kalas. Los kalas se usan mucho en Antiguo Egipto, eso está en los textos, en jeroglíficos, fueron traducidos.
todos los calas sexuales y la orina, todo eso. Eso pasó a India hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Los médicos de India, en Varanasi, me dijeron que me hicieron un tratamiento para cualquier infección de estómago, intestino, que tuviera, con calas. Apasionante, saben mucho de eso. Viene de Egipto. Terrible. ¿Cómo construyeron la pirámide de Keops? Ahora no se puede volver a hacer, ni siquiera en pequeña escala. Es imposible. Los japoneses lo intentaron, no se puede. Varios obreros murieron. Murieron por el golpe eléctrico de una acumulación eléctrica. Había varios objetivos en la pirámide. El más importante, la máquina de transmutación. Ahí no hay momias, no había nada. No hay momias en Egipto, en la zona de las pirámides. Las momias están en Luxor. Ahí están todos. Pero Keops es clarísimo. El Arca de la Alianza estaba ahí adentro. Lo sacaron, lo robaron. No importa, están las medidas, son las mismas medidas del Arca. El Arca entraba ahí. Y ahora se puede acostar en ese sitio clave dentro de la pirámide, y eso es lo que produce la transmutación. El iniciado se ubicaba ahí 3 días y medio. Por eso dice que Jesucristo estuvo 3 días y medio. Después se liberó, resucitó. Sí, bueno, pero eso está copiado de Egipto. Todo copian, toda esa gente. Todo lo que escribieron la Biblia, todo una copia de mitos anteriores. Pero ya sabemos todo. Pero hay gente que se queda callada cuando le explico, queda sorprendida, pero después ¡tac!, se le borra de la cabeza. Ese cerebro no sirve ya, son cerebros anulados, los anuló la Biblia. Bueno, ellos eligieron ese camino. Son polvo y al polvo volverán. Otra cosa interesante, ¿cómo se construyeron? Ya sabemos para qué, la transmutación. La transmutación, desintegrar el espacio-tiempo, la arquémona. Esa es la canalización principal que ha hecho Christian C. Es una arquémona para desincronizarse del espacio-tiempo. Ahí viene la transmutación, ahí viene. Pero no es simple que uno va, se acuesta ahí, ya se... No. Hay que activar la desincronización. Esos son los fundamentos. Y eso es el Kaula. Hay que estar en un estado especial. Y se logra desincronizarse del espacio-tiempo. Se produce la transmutación en 3 días. Sale otra persona, un resucitado. Despierto, puro espíritu ese hombre. Se ha transformado. Interesante. Ahora, ¿cómo la construyeron? El gravis. Movieron los átomos gravis. Movieron. ¿Cómo sabemos eso? Porque una persona reconstruyó el movimiento de los átomos gravis. Eso fui a estudiar yo a Estados Unidos también, me interesaba. El castillo de coral. ¿Cómo un solo hombre puede mover toneladas de piedras? Moviendo el gravis. Él dijo, he logrado el conocimiento de los antiguos egipcios, pero he decidido llevarlo a la tumba. Bueno, pero están los testigos. Él le dijo, miren para otro lado. Porque estaban con un camión, tenían que cargar una piedra de 1 tonelada, y le dijeron, ¿cómo hacemos con esto? No trajimos grúas, nada, usted dijo que íbamos a poder, pero es imposible. Miren para allá, deme la espalda. Ellos sintieron un ruido, porque la piedra se ubicó adentro del camión. Pegó, empezó la vibración de la piedra, y movió el gravis. Control total sobre piedras de toneladas. Por eso, con esos testigos, los libros que escribió el autor no dicen secreto, pero algo hay en uno de los libros. Nadie se dio cuenta. Yo cuando lo vi en el museo, está ahí, ¿no? Estando ahí en el museo, en el Castillo de Coral, en el sur de Florida, ahí sí hay un texto interesante. La educación de las jóvenes, de las niñas. Nadie lo lleva a ese libro. Y ahí está la clave. Extraordinario.
la clave de cómo tiene que estar uno para mover un gravis. Cosas muy interesantes. Los egipcios construyeron las pirámides moviendo los gravis. La vibración, pegan en el lugar justo, empieza la vibración y ahí podemos entrar y mover el átomo gravis. Eso es, en segundo lugar, más allá de la magia hiperbórea del antiguo Egipto, eso también era interesante. Y después, interesante en tercer lugar, que era un gran acumulador de electricidad. Hay un autor, Christopher Dunn, en castellano, está Tecnologías del Antiguo Egipto, algo así, pero es Dunn, con 2 N. Porque hay varios libros parecidos sobre tecnología del Antiguo Egipto. Este es Dunn, con 2 Ns. Él está en el Museo del Cairo, mira artefactos y dice esto lo han hecho con electricidad, no hay otra manera. Este torno para ahuecar este jarrón, esta ánfora, están las marcas. Esto lo hicieron con electricidad. Entonces, ¿dónde estaba? Él era ingeniero en instrumentos, estadounidense, y ahí descubre qué sustancias hay que poner en cada parte de la pirámide de Keops para que en otra zona se genere electricidad. Ahora no funcionaría porque un terremoto la desvió. Pero él dice que está clarísimo estudiando todo el interior de Keops. Eso me interesaba como tercera cosa. Pero era intelectual. Lo que no es intelectual era el átomo gravis, que Felipe después dejó ese tema. Ya hemos hablado de eso. Y lo más importante para mí, la magia negra. Aumentar el poder de la mente. Mis técnicas yo ya las tenía. Tenía los secretos del Tantra Kaura. Pero quería ver qué pasaba con esta maquinaria que para mí es una máquina radiónica, la pirámide de Keops. Interesante. Todo lo que dicen sobre, no solo los masones también, todo lo que dice la Biblia, el Egipto, todo mentiras. Están las estelas de un pueblo que lo echaron porque era monstruosa la conducta inmoral y las enfermedades que tenían encima, venéreas y la lepra. Los expulsaron de Egipto. Nos queremos llevar el Arca de la Alianza. Llévensela al Arca de la Alianza. Pero váyanse rápido de acá, váyanse, lo echaron. Está escrito en los jeroglíficos. Hace miles de años ya está eso. No hay, todo mentira lo que dice la Biblia de eso. Monstruoso, monstruoso. Hay gente que lo cree, ¿eh? Hay gente que lo cree. Eso ya demuestra que el ser humano es inferior a los animales, ¿eh? Totalmente. Ha perdido ya cerebro. Bueno, he hablado de estos viajes, además de esto de Christian C., que el análisis hiperbóreo me ha impresionado, como todo lo de Christian C., ¿eh? Porque lo de Vlad Tepes, todo, la serpiente, todo, está todo orientado y todo cada vez más profundo. Los temas de Christian C. que él canaliza solo. Y va entregando capítulos de cada uno de sus libros en cierto orden. Él sabe por qué, estratégicamente lo hace. Pero esto he hablado de estos viajes, de Felipe y mío, para hablar un poco más profundamente de nuestra aventura espiritual, paralela. Pero aquello que tenía Felipe de joven, cuando entramos a la Sociedad Teosófica, el mismo año, la búsqueda de la gnosis primigenia, la gnosis pura, en estado puro, lo logró. Y todo lo que yo buscaba a los 20 años, que Felipe me señalaba, me decía: José, yo estoy buscando el conocimiento y voy a buscar la magia negra, el poder mágico parapsicológico. Sí, me interesa eso, me interesa eso. Él lo logró, trajo la gnosis en estado puro, la gnosis hiperbórea, la sabiduría hiperbórea, está todo. Lo logró, triunfó, extraordinario, cumplió su misión, la misión encomendada, totalmente. Y yo, lo que yo quería a los 20 años, un poder mágico terrible, ser el brujo más poderoso de la tierra, me autoprogramaba yo, lo logré. Yo también lo logré.
Lo que yo buscaba a los 20 años lo logré. Lo que Felipe buscaba a los 24 años cuando lo conocí, lo logró. Los dos lo logramos, nos complementamos. Volumen 1 es lo que Felipe trajo al mundo. Volumen 2 ya está hablando del tema que me gusta, de la antigua India y la magia negra, con la cual arrasaremos a nuestros enemigos y al mundo perverso del demonio Jehová.